Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos, como cada semana, presentándoles un tema de actualidad, analizándolo en profundidad. Y bueno, miren, hoy les vamos a hablar de transporte terrestre. Ustedes saben que desde que comenzó todo este problema del coronavirus, pues inicialmente hubo una parálisis total. Y de manera paulatina pues ha habido algunos regresos, pero todavía no se puede hablar del restablecimiento total del transporte, específicamente del interdepartamental, que es del que vamos a hablar hoy, y del intermunicipal. En algunas regiones del país, los alcaldes y los gobernadores han autorizado algunos pilotos y algunos regresos, y así de manera tímida entonces se han hecho esos retornos a la actividad en vista de la presión de muchos usuarios también, y no solamente de ellos, sino también de quienes trabajan, de quienes están en esta actividad económica, que se han visto bastante afectados por la para en este servicio. Transporte interdepartamental y transporte intermunicipal. De eso hablamos esta noche. Nuestro invitado es presidente de un gremio y de lo que podríamos llamar una confederación de gremios. Los gremios que tienen la vocería ante el gobierno nacional y que han venido trabajando con él en la perspectiva del regreso total. Porque como les decía ahora, pues las cifras económicas están difíciles, el desempleo también, pues en el sector transporte ha estado complicado y todos los millones de usuarios que están necesitando viajar y están acudiendo en mucho al transporte informal con todo lo que eso significa para poder suplir la falta del transporte tradicional. Bueno, el invitado entonces, Marino Quintero, él es el presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, uno de los gremios encargados de regentar todo esto del transporte de pasajeros. Presidente, es un gusto saludarlo, bienvenido. Buenas noches, un placer saludarlos y contribuir con ustedes en la búsqueda de las soluciones a esta problemática nacional y mundial alrededor de la pandemia. También usted es presidente del Consejo Superior del Transporte, ¿verdad? Sí, Consejo Superior de Transporte, que es una entidad supragremial que reúne alrededor de 18 gremios de las diversas modalidades de transporte más terminales. Bueno, presidente, comencemos para que la gente se nos ubique dándole un vistazo a cuál es el tamaño del transporte terrestre interdepartamental e intermunicipal en nuestro país. ¿Cuántas empresas, qué economía mueven, cuántos empleados? Globalmente, el transporte terrestre de pasajeros tiene para su haber alrededor de 1,5 millones de empleos, de lo cual surge la cifra de 5 millones de personas, un poco más, un poco menos, que dependen de la movilización de una rueda en Colombia. Y el sector intermunicipal, como una de esas modalidades, pues tiene 55.000 vehículos, tiene entre empleos directos e indirectos 150.000 y por supuesto una influencia alrededor del país, alrededor de 500.000 empleos que dependen de esta actividad que atiende todos los municipios en Colombia. En cada municipio hay una empresa de transporte intermunicipal que le sirve. Esas cifras que usted nos está dando es aún no afectadas por la pandemia o ya afectadas. No, ya afectadas por la pandemia. Por supuesto, nosotros tenemos 534 empresas en el sector intermunicipal y apenas tenemos en operación el 0.3, ha avanzado en la última semana prácticamente en un 7-8%, el resto, 92% de la operación nuestra está absolutamente parada. Esa parálisis, ese porcentaje que usted acaba de dar, ¿cómo se ha traducido en materia económica, en los ingresos de ustedes y también por extensión en el empleo? Nosotros estamos llegando a la cifra de 750.000 millones de pesos de pérdidas, completamos 6 meses de estar inmovilizados y por supuesto ya empieza a verse la afectación en el empleo entre conductores, entre personal administrativos y toda la infraestructura operacional que rodean a estas empresas, mantenimiento, repuestos, talleres, concesionarios de vehículos, pues la cifra supera esas 500.000 plazas de empleo que ya empezaron a ser afectadas. Y globalmente, como también está afectado el sector especial, el sector mixto de pasajeros, pues las consecuencias laborales se van a dejar ver en una tasa de desempleo que va creciendo y que por supuesto en este momento de
de no reapertura, pues la crisis económica ya es muy evidente. Ante la ausencia de caja, ¿ustedes están acudiendo a los ahorros, están acudiendo a crédito o qué están haciendo desde el punto de vista económico? Nosotros le solicitamos al gobierno una línea especial para el transporte porque los primeros auxilios que el gobierno dio no llegaron al sector nuestro. El gobierno destinó 95.000 millones de pesos en una línea con Bancoldes que se llama El Transporte Responde y ante eso digamos que algunas empresas lograron acceder a algún crédito ahí que incluso iba extensivo para los propietarios de vehículos. Sin embargo, es una cifra muy pequeña. Nosotros habíamos solicitado 1.200.000 millones para poder atender la emergencia. Lo que hemos venido tratando de conservar en la seguridad social de todos nuestros empleados para que el impacto, sobre todo en salud, no sea tan catastrófico, y hemos acudido a la banca normal, a la banca del primer piso, con las, por supuesto, tasas que no son de fomento. Ante eso, la presión que hemos tenido junto con los parlamentarios y demás es decirle al gobierno que debe crear una línea de fomento realmente a la actividad para poder que esta no cause estragos económicos. El transporte tiene la particularidad dentro de las industrias formales en Colombia de tener una participación democrática en su conformación económica. Muchas familias dependen de un vehículo y por supuesto la afectación social es mucho mayor si esas familias pierden ese vehículo, y es hacia lo cual estamos siendo abocados porque hay un incumplimiento en las obligaciones financieras de vehículos que por supuesto casi todos han sido sacados a crédito. Esa línea de fomento le hemos pedido al gobierno que la determine con unos 2 años de espacio, con unos periodos a largo plazo, con unas tasas mucho más por debajo de las que ofrece la banca tradicional. Sin embargo, ante eso todavía no hay una respuesta del gobierno. Y hay algunos alivios que son transversales a todas las industrias, pero que el sector en un comienzo no pudo acceder a ellas por tener los contratos laborales ya suspendidos y algunos sacados en licencia. Hoy, digamos que la crisis es por eso evidente, por eso la voz contenida que tenemos es que necesitamos volver a trabajar, aún reconociendo que comenzar a trabajar va a significar trabajar a pérdida, pero es la única manera como le apostamos a la recuperación del sector. Presidente, eso que me decía de los pequeños propietarios, pues no sé, 1, 2, 3 buses, ¿usted se acuerda de qué porcentaje del gremio está compuesto por personas que tienen así, digamos, una cantidad pequeña de vehículos? Pues uno puede asegurar que entre un 70 y un 75% está democratizada la propiedad de los vehículos en Colombia. Las empresas tienen una obligación de tener un parque automotor de propiedad de ellas. Los socios de esas empresas también tienen un parque automotor, pero el esquema con que se maneja el transporte en Colombia permite que haya una participación mucho más amplia de los inversionistas y gente que depende precisamente del trabajo de un vehículo. Hay incluso vehículos cuya propiedad son de 2 y 3 familias. Esa democratización de la propiedad hace que sea un sector socialmente fuerte, pero también tiene la gran debilidad que en la medida en que el sector falle, pues la afectación social es mucho más grande. Presidente, antes de todo este problema de salud y por extensión de problema económico, le habíamos escuchado decir a usted que aún así la rentabilidad había ido bajando, o sea que las condiciones en las que se estaba prestando el servicio de transporte en Colombia, por muchas realidades de las que ustedes se han quejado continuamente, por el costo de los combustibles, de los peajes, por un montón de realidades, pues que ya esa rentabilidad estaba difícil. ¿Cómo era eso antes de la pandemia? Y mire entonces cómo se complica eso en este momento. El transporte maneja una canasta, digamos, de precios, de costos que es digamos, siempre está al alza.
el combustible siempre está al alza, los peajes siempre están al alza, los repuestos están al alza, los insumos generalmente están al alza, mientras que la tarifa del transporte no se comporta de igual manera. Entonces, por supuesto, hace 20 años teníamos una rentabilidad que ha venido decreciendo, y a eso se agravan factores tan absolutamente complejos en Colombia, que evidentemente ahora lo vemos mucho más significativos, que es la presencia que crece todos los días de la ilegalidad y de la informalidad ante los ojos complacientes de un Estado que no castiga. Entonces, en Colombia es mucho más rentable ser ilegal que ser legal, sobre todo en el transporte, y eso es una línea sobre la cual una nación organizada y respetuosa del Estado social de derecho pues no debe permitir. Cada vez entonces la competencia sobre la cual nosotros tenemos que desenvolver nuestra actividad nos agota, porque es una competencia desleal, es una competencia ilegal que compite con tarifas y sin tantos requisitos como efectivamente tiene la actividad nuestra. La actividad nuestra es una actividad muy regulada, es una actividad que no nos permite muchas veces movernos, que tenemos un alto costo tributario, que tenemos unas altas formalidades, no solamente con el empleo, sino con todos los requisitos de calidad y estructuración de la organización empresarial, mientras que la ilegalidad accede a través de plataformas, a través de carros particulares, a través de la facilidad de salir a la calle y quitarnos el pasajero. Esa situación hace que la rentabilidad del sector pues disminuya elocuentemente en cifras que lo colocan siempre en una economía de sobrevivencia. Si a eso le sumamos estos 6 meses de parálisis, entenderás la debilidad económica que tienen hoy las empresas, y la institucionalidad empresarial entraría casi que en un estado de coma en estos próximos meses, y donde podríamos ver no solamente a propietarios quebrados, sino la desaparición y el impacto empresarial que afectaría no solamente el empleo, sino que colocaría a Colombia en un liderazgo de masacre social y de protuberantes cifras alrededor del desempleo. Marino Quintero Tovar, presidente de Asotrans. Ya seguimos. Presidente, en esa parte que nos decía de la ilegalidad, pues es obvio que en el país mucha gente se está movilizando en este momento, o sea, que los transportadores formales pueden tener los vehículos quietos, pero que hay un servicio que se está prestando. ¿Cómo se está prestando ese servicio en este momento en el país y qué control se está haciendo desde las autoridades para ese transporte ilegal? El servicio, la gente que tenga necesidades de movilización y al encontrar que el transporte legal está paralizado, pues busca las alternativas de movilización, y esas alternativas de movilización pues las está dando el carro particular a unos costos exagerados y con unos riesgos de contagio que nosotros hemos evitado precisamente porque hemos trabajado conscientemente con todos los protocolos. Usted hoy puede decirle al país que con tranquilidad puede llegar a hacer uso del transporte público porque tiene todos los protocolos determinados. Fue de las primeras actividades hacia las cuales se les asignó un protocolo. Ese protocolo se está cumpliendo a rajatabla en todas las terminales, en todos los sitios de despacho de nuestros vehículos, desinfecciones, tapabocas y demás, incluso espacios entre un pasajero y otro. Sin embargo, como no hemos podido reaperturar por el temor del gobierno a que el transporte intermunicipal sea irónicamente factor de contagio, le ha entregado en bandeja de plata el servicio a los particulares y a la ilegalidad, y esa sí que multiplica el contagio, y además de eso coloca a nuestro usuario en el riesgo de la accidentalidad sin responsabilidad, y además de conductores que no están preparados para trabajar en las carreteras de Colombia. En eso hemos socializado el tema con algunos alcaldes, ellos han defendido el sector, pero hay otros que han, por supuesto, patrocinado la ilegalidad y le han cerrado las puertas al transporte formal. En esa coyuntura estamos hoy, a puertas del cierre
del último plazo, digamos, de la declaración de emergencia sanitaria, y en ese sentido estamos pidiéndole al gobierno que le abra la puerta al sector intermunicipal, que cumplamos los protocolos de seguridad y que estamos garantizando que quien se sube a nuestros vehículos no va a ser contagiado, y eso lo que va a significar es la recuperación económica, no solamente de nuestro sector, sino de muchos de los municipios que determinan que su movilización económica depende de que haya transporte formal en las carreteras de Colombia. Hay un punto clave en esto del transporte, y ese cuánta gente en un vehículo y cuánta gente cerca quién de quién, a cuántos metros y demás. ¿Cuánto aforo pueden tener ustedes en los vehículos para que el negocio sea rentable? O si el aforo no es como ha sido tradicional, definitivamente el asunto no funciona. Nosotros tenemos una estructura de costos sobre la cual nos movemos y que son las determinantes para que nos asignen una ruta. La ruta, siempre que se determina una ocupación del 70-75%, es asignada a las empresas de transporte para que la sirvan. Por debajo de eso, el gobierno consideraba que eso no era rentable y por supuesto no podía ofrecer en una licitación que alguien estuviera interesado en servir una ruta. Entonces, para nosotros lograr un punto de equilibrio mínimo tenemos que tener un 70% de ocupación. Hoy nos dicen que tenemos que tener el 50%. Algunos países como Perú y como España ya subieron al 100%, entendiendo que con las medidas de protocolo pues se salvaguarda la salud de los usuarios. Nosotros por debajo de eso, de ese 70%, entraríamos a no ser viable la operación desde el punto de vista económico, incluyendo además que se nos aumentaron los costos de operación porque tenemos que cumplir con unos protocolos, que esos protocolos significarían pues un crecimiento de la estructura nuestra de costos. Además, en cierta medida, lo que le decíamos al gobierno es que si nos baja la ocupación al 50%, ese 50% debería responder tarifariamente a la operación para que pudiera tener un punto de equilibrio. Y ante eso, pues hemos sido muy prudentes porque hoy en día la sociedad colombiana pues está atravesando por una situación económica, entonces lo que queremos fortalecer son los protocolos para no incidir en la ocupación. Nosotros tenemos vehículos de 25 pasajeros hasta 40 pasajeros, dependiendo el nivel de servicio, dependiendo si es corta, mediana o larga distancia, y realmente lo que le hemos pedido al gobierno es que suba la ocupación al 70% para garantizar no subir tarifas y para garantizar que el transportador no se quiebre definitivamente. Y en todo este panorama, mire, por ejemplo, lo que usted está manifestando ahí de los porcentajes, en este panorama, ¿cómo está jugando Bogotá? Con lo que significa Bogotá para el transporte interdepartamental, con el peso que tiene por ser capital y con todas las restricciones que todavía se conservan allí. No, pues Bogotá es casi que el ejemplo que todos pueden dar. Bogotá fue la primera que determinó que en los transportes masivos pues solamente se pudiera ocupar el 35%, cifra que se ha venido incrementando porque los masivos con el 35% ahí sí que se acaban de quebrar. Ellos vienen con una situación económica pues muchísimo peor que la nuestra porque vienen desde hace unos años trabajando por debajo de ese punto de equilibrio, fueron estructurados con un criterio de autosostenibilidad que efectivamente no son sostenibles y por eso el gobierno ha tratado de darle los planes de desarrollo unos alivios financieros al transporte masivo. Bogotá tiró el 30%, hoy en día la ocupación de los masivos casi que pues en muchas ciudades ya se ha desbordado ese 35% y determinó que tuviéramos una ocupación de un distanciamiento de 1 metro entre un pasajero y otro para el servicio intermunicipal. Ese metro entre pasajeros pues significa casi que la mitad de ocupación de nuestro vehículo. Entonces, esos porcentajes, en la medida en que la gente necesita viajar y en la medida en que nosotros controlemos el tema de los protocolos de bioseguridad,
Creo que el gobierno está hoy por hoy en capacidad de aumentar la ocupación de los vehículos, de no tener que castigar tarifariamente al usuario y a la sociedad y por supuesto garantizarle al transportador que tiene que salir a prestar el servicio público porque nadie está obligado a trabajar a pérdida. Y hoy lo que nosotros necesitamos no solamente una reapertura, sino que además esa reapertura venga acompañada de una mayor ocupación vehicular y otras medidas que le hemos solicitado al gobierno para que haga sostenible la operación en estos próximos 18 meses, que es lo que consideramos se va a demorar la recuperación económica de nuestra actividad. No solamente un tema de créditos de bajo, créditos blandos y de fomento, sino además algunas eximirnos de algunos requisitos que tiene la parte reglamentaria de nuestra operación para que podamos nosotros ir avanzando. Incluso le pedimos exclusión de peajes por 6 meses, le pedimos que bajara la tarifa de combustible y la mantuviera, digamos, por debajo del IPC en Colombia, y que tuviéramos ese alivio en la estructura de costos para lograr ese punto de equilibrio y no trabajar todo a nivel tarifario. Presidente, finalmente, si se quiere a manera de conclusión, creo que también es pertinente que usted se dirija a los usuarios del transporte, porque ellos están expectantes. Mire lo que usted ya dijo, lo del aforo y lo de las tarifas, pero de pronto la gente también, la gente que necesita el transporte intermunicipal e interdepartamental, está esperando algo de ustedes como gremio, del mismo gobierno. ¿Qué se le puede decir al usuario? Que nosotros le garantizamos al usuario la confianza en que utilizando el transporte público legalmente establecido y autorizado no se va a contagiar del COVID. Nosotros tenemos unos protocolos que le garantizan la salud desde que tome su vehículo hasta que descienda del vehículo. Esa garantía no se la da la ilegalidad, esa garantía no se la da la informalidad, esa garantía no se la da ningún otro tipo de transporte. Nosotros estamos desinfectando los vehículos, estamos desinfectando los aires, estamos desinfectando en las terminales, estamos además exigiendo los tapabocas, exigiendo la ocupación con distanciamiento, y nosotros en eso estamos defendiendo la salud y seguridad de nuestros usuarios. Siempre lo hemos hecho. Cada vez el servicio intermunicipal, usted ve las cifras que le puede dar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene menos accidentalidad, tiene mayor protección y mayor calidad en la operación. Ese esfuerzo y de mejorar nuestro parque automotor lo venimos haciendo solos, sin acompañamiento del Estado desde hace muchos años, y hoy nos la estamos jugando por decirle que confíe en nosotros, que tenemos un transporte seguro, que los riesgos que corre en su salud los corres en la ilegalidad, en la informalidad, que le va a salir más caro en términos de salud y en términos económicos utilizar el transporte ilegal, que vuelva a tener confianza como siempre la ha tenido en el uso de nuestro transporte, y que nosotros estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios y toda la infraestructura, tanto en vehículos como en los sitios de recogida y dejada de pasajeros, para que él tenga su salud absolutamente protegida. Bueno, presidente, queda ahí entonces el llamado final, pues no solamente para los usuarios del transporte, sino también para el gobierno, a ver si de pronto se acaba de restablecer también este servicio con tanta importancia para el país y con tantos efectos económicos para ustedes y para tantas personas. Que esté muy bien, presidente, ha sido muy amable. Un abrazo de solidaridad y cuídense mucho. A ustedes también han sido muy amables por su compañía. Los esperamos entonces para que estén con nosotros la próxima semana, cuando tendremos otro tema y otro invitado para mirar ese tema en profundidad. Hasta entonces.